Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya, su amigo, a través de su programa Café y Palabras. Programa que usted disfruta en nuestro canal en YouTube y que también puede afiliarse a nuestro canal. Ahí siempre le va a aparecer durante el programa el link para que usted busque afiliarse y reciba por esa suscripción anuncios de nuestros programas, de nuestros próximos programas, que tenga la hemeroteca de los programas pasados y que pueda disfrutarlos también cuando usted lo tenga a bien. Hoy vamos a conversar con don Walter Rubén Hernández, el reconocido abogado costarricense que fuera ex viceministro de Justicia. Y vamos a hablar del papel de la justicia, pero arrancando sobre el tema del Ministerio de Justicia y qué papel juega en la seguridad nacional. Con Walter vamos a hacer la parte importante de nuestro programa, pero antes de hablar con Walter, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Recientemente se escogió al presidente del Parlamento. Vendrá el presidente del Parlamento con las potestades que se le asignan de escoger a quienes van a ser los miembros de las diferentes comisiones que hay en nuestro país, en la Asamblea Legislativa. Pero hay una comisión que hoy por hoy es sumamente importante, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. En esa comisión ha venido desarrollando la señora Gloria Navas un gran trabajo. No lo digo yo, lo dijo en Noche Sin Tregua el director del OIJ, don Randall Zúñiga, quien reconoce que la gestión que se ha desarrollado no solamente para mejorar leyes y crear otras leyes y buscar recursos para las instituciones obligadas a preocuparse por la seguridad nacional, han sido atendidas como corresponde en esa comisión. Ciertamente siempre hay luchas internas entre los partidos políticos que hacen que sin meditar se desmerite en muchas ocasiones el trabajo que viene haciendo alguien cuando lo viene haciendo bien. En este caso, me parece que Gloria Navas ha hecho un trabajo extraordinario y que debería seguir siendo quien dirija esa comisión. Me llamó poderosamente la atención la noticia que el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, rechazó algunos improperios que salieron de diputados de la Unidad Social Cristiana para la diputada Gloria Navas. Sin duda, ese espaldarazo que le da el presidente del Parlamento, Rodrigo Arias, muestra claramente también que reconoce el trabajo de la diputada Navas y que ojalá también sea una muestra de que continuará en esa comisión desarrollando tan buena labor como hasta la fecha. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y les vuelvo a recordar que aparte de podernos ver en Ticavisión Radio y Ticavisión Televisión y en las páginas de internet del canal, también usted puede suscribirse a nuestra página de YouTube de Café y Palabras y disfrutar nuestro programa a través del internet. También señal que compartimos en las redes de Café y Palabras y de Claudio. Aquí está con nosotros ya don Walter Rubén Hernández, doctor en Derecho Internacional y también reconocidísimo jurista en nuestro país, con quien vamos a hablar de varios temas. Primero, Walter, como siempre, agradecerte la gentileza que tenés siempre de atendernos y de participar en nuestro programa. Muchísimas gracias, Claudio, muy amable por haberme invitado y un gusto estar con todas las personas que nos están oyendo o nos están viendo. Walter, antes de entrarle al tema del Ministerio de Justicia, quiero aprovechar la presencia tuya para conocer cuál es la perspectiva que tiene Walter Rubén Hernández sobre esa Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y la referencia que hizo el director del OIJ sobre el trabajo que ha venido desarrollando la comisión, que considera muy bueno y especialmente en la dirección de doña Gloria Navas. ¿Tiene Walter conocimiento alrededor de este trabajo en esta comisión? Mira, el tema de la comisión de la Asamblea Legislativa lo tengo muy cercano porque este año fui designado miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico Especial que creó el Colegio de Abogados, precisamente para darle apoyo a la Comisión de la Asamblea Legislativa y particularmente por el esfuerzo grande que ha hecho doña Gloria Navas de tener una relación directa con gente del Colegio de Abogados, con la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados, y un grupo de especialistas, tanto en la parte policial, seguridad, inteligencia y por supuesto la parte jurídica, donde tenemos exfiscales generales, tenemos ex jueces, tenemos jueces, tenemos litigantes, tenemos exministros de seguridad, etcétera, y entonces se ha conformado un equipo de trabajo, exdirectores del OIJ, todos abogados, todos colegas, y tenemos un equipo que le ha brindado todo el apoyo posible a doña Gloria, que ha sido la interlocutora perfecta precisamente para manejar estos temas, y por una razón además muy sencilla. En esta Asamblea Legislativa, a diferencia de lo que ocurrió en otras oportunidades, la única jurista, no la única abogada, porque abogados hay más de uno, pero la única jurista, la única licenciada en Derecho, abogada, con la estatura de jurista, es precisamente doña Gloria, que es una especialista en estos temas de materia penal, que son los que tiene que conocer la comisión. Sería un gravísimo error de parte de la Asamblea Legislativa y de todas las fracciones y de los diputados, y dejando de lado los temas de rencillas, de intereses creados, de política o de politiquería, sería un gravísimo error no mantener a doña Gloria Navas, aún siendo diputada independiente, como presidenta de esa comisión, porque hace falta una persona que maneje, que dirige y que entienda. Eso es como tener un montón de marineros y un solo oficial para que maneje un barco. No le puedes dar el barco a un simple marinero porque no sabe cómo conducirlo. Se necesita un oficial. El oficial, en este caso, en la Asamblea Legislativa, el único entre todos los abogados, es doña Gloria Navas. Es la única que tiene estatura de jurista y es una jurista connotada en materia penal y en los temas que trata la comisión. Esa es mi opinión. Muy bien. Ahora, en ese marco de lo que se ha venido haciendo a nivel nacional, yo invité hace algunos días, el domingo para ser más preciso, a Randall Zúñiga, el director del OIJ de Noche Sin Tregua. Randall hacía varias aseveraciones interesantísimas, entre ellas cuando le pregunté, después de sus 22 años de experiencia, donde él empezó
desde la función, digamos, de primer nivel, que era investigador, hasta ser director del OIJ hoy en día, cuando le pregunté que cuándo habían empezado los problemas más graves de la seguridad nacional en nuestro país, él me dijo que a partir del 2018, cuando la ley que reformó las finanzas públicas, la ley fiscal, disminuyó los ingresos para el organismo de investigación judicial y para otros organismos de seguridad. Antes de ingresar a analizar el papel del Ministerio de Seguridad, donde vos tenés experiencia, por la experiencia que vos tenés en temas de seguridad, inclusive siempre lo resalto, por el hecho de haber sido o ser una doble nacionalidad argentina y costarricense, por ser tu madre argentina y haber participado vos en el ejército de Argentina, vos conocés bien los temas de seguridad. ¿Qué opinión te merece primero el papel del OIJ y estas aseveraciones que hace don Randall Zúñiga, que es a partir de 2018 con la reforma fiscal cuando se empiezan a acentuar los problemas para los organismos que están obligados a cuidar por la seguridad nacional a poder desarrollar su función? Bueno, creo que don Randall no se equivoca, tal vez inclusive se quede un poquito corto. Por supuesto que los problemas han venido creciendo en lo que ha ido este siglo, ¿verdad? En los 24 años que llevamos del siglo XXI. Pero sí hay un cierto quiebre definitivo en la manera de entender el fenómeno político, y fueron los dos gobiernos del PAC, donde se ahondó en ciertas políticas excesivamente garantistas, donde en el Ministerio de Justicia, del cual vamos a hablar luego más adelante, se llevó a cabo una campaña feroz para soltar gente que estaba cumpliendo penas y que debía cumplir penas, y le permitieron la salida antes de tiempo, donde se dejó de lado un convenio que había firmado con respecto al control de contenedores. Del uso de los contenedores para el narcotráfico. La aprobación de la ley fiscal y los temas de la regla fiscal, fundamentalmente, estando el país altamente endeudado, con un 63% comprometido del presupuesto, que hasta que no baje de 60 no se pueden aumentar y no se pueden aumentar los presupuestos, fue un golpe muy fuerte para algunas áreas, concretamente seguridad. Yo diría también que educación y salud, pero fundamentalmente en seguridad lo hemos sentido por el enorme incremento de la violencia y los temas de sicariato y los temas de crimen organizado. No tanto el delito común y corriente, sino sobre todo el crimen organizado, que no solamente trafica con droga, ¿verdad? Porque también está en los sectores que básicamente se dedican a blanquear el dinero producto de estas relaciones ilícitas. También está la trata de personas, el tráfico de mercancías, y las situaciones particulares a nivel internacional que han afectado y han permitido de que crezca la relación entre Colombia y México, entre los grupos ilegales de ambos países, a raíz precisamente de gobiernos sumamente permisivos en temas de seguridad, como lo es el gobierno de López Obrador en México y el gobierno de Petro en Colombia. Eso ha sido muy problemático. El otro tema es que en los gobiernos del PAC se bajó prácticamente a un nivel muy pequeño la relación estrecha que siempre hubo con organismos de seguridad de los Estados Unidos, que permitían mucho información, mucho manejo de inteligencia, mucho apoyo de equipo, mucho apoyo de software, mucho apoyo de inteligencia, y inclusive gran parte del personal que tenía la DEA y cuerpos de seguridad aquí en Costa Rica se terminaron yendo de Costa Rica, ni siquiera se quedaron en el país. Y eso también ha significado un golpe duro para nuestro modelo de seguridad, que definitivamente, aunque perfectamente podría tratar de encarar el problema solo, este es un problema global, no es un problema solo de Costa Rica. Lo que pasa es que lo estamos sintiendo muy fuerte por circunstancias muy particulares de nuestra geografía, nuestro modelo constitucional, la falta de ejército, la falta de una vocación de disciplina incluso dentro de la fuerza pública, y por supuesto el tema del enfoque economicista que se le ha venido dando al manejo del país,
en los últimos gobiernos, descuidando muchos temas de carácter social, porque podemos atender los síntomas, como es el sicariato, pero tenemos que buscar las razones de la enfermedad y eso solo se hace con prevención. Y nosotros en Costa Rica no invertimos en prevención prácticamente nada y desde hace muchísimo tiempo. Walter, hablabas ahora de cuando hacías esta interesante exposición, hablabas del Ministerio de Justicia, en aquel momento se hablaba mucho de las golondrinas, ¿te acordás? De liberar Sí, sí, claro. algunos presos siguiendo la norma establecida. Yo quisiera que les explicaras vos, que fuiste viceministro de Justicia, a los costarricenses, porque normalmente, inclusive he oído hasta el presidente cometiendo ese error, le echan la culpa de la liberación de presos a la Corte Suprema de Justicia, cuando es bien sabido que hay leyes que se han aprobado en la Asamblea Legislativa, que son las leyes con que se analiza si un privado de libertad puede cumplir una pena menor y de acuerdo a su comportamiento salir. Antes de cumplirla, también es claro que el año presidio es son 8 meses, no son 12 meses. Y todos estos análisis, si me equivoco, con toda libertad corregirme, todos estos análisis para ver si un privado de libertad, un preso, puede salir antes de su condena total, todo ese trabajo lo desarrolla el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es parte del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo en el campo de la justicia es el presidente de la República y el ministro del ramo, en este caso el ministro de Justicia. Pero con alguna frecuencia, cuando se libera gente antes de la condena, la gente siempre habla o critica al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia. Me gustaría que nos explicaras con detalle este tema. Bueno, mira, Claudio, acá hay una cosa importante que aclarar, y una es que cuando se comete un hecho que puede ser un delito, es decir, reúne ciertas características para configurar un delito, es necesario hacer una investigación y luego acudir a juicio y finalmente obtener una sentencia condenatoria firme, porque recordar que además hay varias instancias. La persona sentenciada tiene derecho a recurrir hasta que finalmente ya llega un momento en que ya definitivamente está sentenciado. Una vez que la persona está sentenciada, pasa a la orden del Ministerio de Justicia, concretamente el programa de adaptación social, que tiene a su cargo todo lo que es el sistema penitenciario nacional. En ese caso, la valoración, el tratamiento, los servicios que se le brindan al privado de libertad, porque en nuestro modelo penitenciario, lo que se trata es de que la persona llegue a cumplir una pena, pero con la intención de resocializarlo, es decir, para volver a integrar a la sociedad. No se ve únicamente como un castigo, como mucha gente pretendería. Y eso es una discusión que en algún momento en Costa Rica va a tener que ponerse sobre el tapete para ver hasta qué punto vamos a ser realistas y reconocer de la forma en que estamos tratando y trabajando y con los recursos que se le dan al Ministerio de Justicia, es muy difícil resocializar a un porcentaje significativo de la población penitenciaria. Eso en primer lugar. Ahora bien, como es el Ministerio de Justicia el que prepara el expediente del privado de libertad y le hace todos los estudios, etcétera, etcétera, llega finalmente la recomendación que luego acoge un miembro del Poder Judicial, que es el juez de ejecución de la pena, quien es en definitiva que va a autorizar la salida. En su momento, creo que en ambas partes ha habido algunos excesos, sobre todo cuando se dio la situación de los llamados golondrinas, y se soltó muchísima gente a la calle, se buscaron alternativas como los brazaletes, etcétera, etcétera. No dieron totalmente el resultado. Se tomó muy derechos que mantiene siempre una persona que esté sentenciada y siendo privada de libertad porque no deja de tener derechos. Y siento que se mejoró, particularmente en los gobiernos del PAC, se mejoró la forma en que se veían los derechos que debían tutelarse de la víctima o las víctimas o sus deudos. Eso por un lado.
Ahora, lo que yo he sentido de parte del presidente y de algunos ministros, concretamente de seguridad, etcétera, cuando le hacen críticas a los jueces, es en la etapa inicial, cuando se comete el delito y la persona es presentada, la fuerza pública lo presenta ante los tribunales, pues la fuerza pública detiene a una persona y tiene un lapso de 24 horas máximo para presentarlo ante las autoridades judiciales, ante el Ministerio Público, que va a acudir al juez de la etapa intermedia o el juez de garantías, que se llama, y ahí es donde se va a determinar si se le va a dictar o no se le va a dictar prisión preventiva. Y en esto ha habido elementos muy subjetivos porque el juez debe valorar la prueba, si la prueba es idónea, si hay suficiente prueba, si la investigación ha sido sólida, porque uno tiene que investigar y allanar. Usted no allana para investigar, son dos cosas muy diferentes. Entonces, si usted ha investigado y allana y además tiene pruebas, usted puede pedirle al juez que le dicte una prisión preventiva. El tema es que en muchas situaciones no se ha podido presentar las pruebas de forma adecuada porque no había la capacidad técnica, porque tampoco a la fuerza pública se le ha capacitado a los 12.000, 13.000 oficiales que tiene la fuerza pública, han sido debidamente capacitados de la manera en que debe custodiarse y cuidarse la prueba, y entonces el juez no tiene más remedio que basarse en los hechos concretos, y si la prueba no es correcta o no está bien llevada, y no le queda más remedio que no dictar la prisión preventiva, y así se han dado casos terribles donde uno además escucha solamente una parte de la historia, ¿verdad? Que estuvieron disparando, amenazando con ametralladoras y con armas de guerra, o que los encontraron con X cantidad, que capturaron X cantidad de kilos de droga, pero no pueden relacionar exactamente la droga con todos los que estaban detenidos. Entonces sueltan a las personas para que se defiendan en libertad, porque además recordad que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así es. Y la prisión preventiva hay que entender que es una excepción, no es la norma general, es la excepción. Pasa que algunas personas, y en este gobierno, y en esta Asamblea Legislativa, y en la prensa, y en las redes sociales, la gente quisiera que fuera la norma general de que cualquiera que lo acusen, lo metan preso. 3, 4, 5, 6 meses y que vea cómo hace para demostrar que no era él. Y eso no es el principio. Constitucionalmente ese no es el principio. La prisión preventiva es una excepción y no la regla. En eso hay que tenerlo muy claro. El presidente de la República, sin embargo, y el ministro creo que se exceden en las críticas porque no valoran que realmente no es culpa del juez si le presentan un caso mal presentado. El juez no tiene más remedio que juzgar con base en los hechos. Los hechos te exculpan o los hechos te culpan, pero no es lo que yo crea, es lo que yo pueda demostrar. Y ese es un tema que lamentablemente el presidente de la República, al no ser jurista y al no tener un equipo de juristas que lo asesore, y en el Ministerio de Seguridad, evidentemente, parece que tampoco entienden cómo funciona el tema, ni en el Ministerio de Justicia, no tiene una correcta asesoría. Y eso ha provocado algunos roces que yo considero que son innecesarios entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Don Walter, se habla mucho en forma negativa de que nuestro sistema es muy garantista. Ciertamente, un sistema garantista se desarrolla a razón de lo que se establece en una constitución política sobre derechos humanos y derechos de las personas y los ciudadanos. ¿Qué tan cierto es ese tema? ¿Qué tan cierto es que el régimen en Costa Rica le da muchos derechos a aquellos que delinquen? Bueno, sí, en efecto, nosotros tenemos un modelo que en los últimos años ha estado muy influenciado por la escuela alemana penal moderna y algunos doctrinarios latinoamericanos, como el caso del doctor Raúl Zaffaroni de Argentina, que incluso fue magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han privilegiado los derechos del victimario sobre los derechos de la víctima, y donde no ha habido una verdadera coherencia en el manejo de lo que nosotros conocemos como el correlato de derecho, porque todo derecho tiene un correlato de deber, es decir, por cada derecho hay un deber humano, y eso no se ha contemplado de manera eficiente, y eso ha ido en demérito de las circunstancias y de las oportunidades procesales que tiene la víctima o la familia de la víctima cuando la víctima, por ejemplo, de repente ha muerto o ha quedado gravemente herida. En el caso de nuestro país se han dado situaciones bastante controversiales
paradójicas, porque hay una resolución de la Sala Constitucional que le abrió el portillo para que en muchísimos delitos que posiblemente no lo ameriten, sin embargo, se dicta prisión preventiva para personas que no tienen realmente la peligrosidad necesaria como para dictarles una prisión preventiva, o el hecho imputable no amerita una prisión preventiva. Recordemos además que la prisión preventiva es una excepción y no es la norma. Mucha gente quisiera aquí, es una de las cosas que básicamente expresa el señor presidente de la República y su ministro de Seguridad y otros funcionarios, de que cada persona que es capturada y que parece que está relacionada con temas de droga o de sicariato, lo metan preso. Lo que ocurre es que para que eso pueda ocurrir, el juez tiene que valorar la prueba, y son las pruebas las que van a dar un indicio suficiente y las circunstancias de tiempo y lugar que le permitirán al juez decir si corresponde o no corresponde dictar una prisión preventiva, básicamente para evitar que la persona evada la responsabilidad que tiene. Inclusive hay algunos casos en que la prisión preventiva se ha dictado para protegerle la vida a la persona que está acusada, porque si sigue en libertad posiblemente sea eliminada. Entonces, acá lo que hay que entender es que la policía administrativa, la fuerza pública, policía municipal, como vos le quieras llamar, está en la obligación de tener la suficiente preparación, y yo sé que no se la están dando, el equipo necesario y el apoyo necesario para poder, al momento de actuar, reprimiendo la comisión de un delito, poder presentarle al Ministerio Público y al juez de la etapa intermedia, al juez de garantías, presentarle un caso sólido que permita que el juez pueda dictar una prisión preventiva. De lo contrario, el juez no puede, sencillamente porque usted aparezca, porque hay cinco paquetes de droga, o porque hay un arma de fuego de guerra prohibida, o inclusive porque hay una persona baleada o hasta muerta, no es suficiente para que todas las personas que la fuerza pública presente sean detenidas. Se requieren indicios, se requiere una prueba, y eso debe ser valorado desde un principio. De ahí la importancia que tiene la formación, la preparación, el continuo asesoramiento que debe y capacitación que debe recibir la policía administrativa. Eso resulta vital. Muy diferente, por ejemplo, a otros casos donde interviene el organismo de decisión judicial, que lo que hace es que el organismo producido el hecho investiga lo que ha sucedido. Se investigan todas las aristas que puede tener la situación, precisamente para darle las herramientas al Ministerio Público para que pueda acusar o para que pueda exculpar a una persona o grupo de personas. Así es básicamente como funciona. Y el juez de la etapa intermedia es un juez de garantías. Tiene que velar porque se respeten los derechos constitucionales. Y cuando la gente habla de un exceso de derechos, no es que haya un exceso de derechos. Tienen que entender que en el caso de las democracias, lo que distingue a una democracia no es el hecho de tener división de poderes en 3 poderes y tener elecciones, porque hay muchos países que tienen constitución, tienen 3 poderes o 5 poderes como Venezuela, y vota la gente, pero sin embargo no es una democracia efectiva. Democracia efectiva es donde ciertos principios se respetan, como por ejemplo la presunción de inocencia, el debido proceso, el principio del juez natural, el de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, el de que el hecho tiene que ser tipificado, es decir, tiene que estar en un código penal, en una ley penal, antes de que a mí me acusen. No me pueden inventar que yo hice algo, entonces me inventan un delito, como está pasando, por ejemplo, en Nicaragua. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos, realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador.
desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y en esta conversación que tenemos con el doctor en Derecho Walter Rubén Hernández. Walter, vos pasaste en la época de don Abel Pacheco por el Ministerio de Justicia. Fuiste viceministro y en ocasiones te tocó asumir como ministro ahí. La pregunta viene por acá. Yo oigo que los diputados, oigo al Poder Ejecutivo pidiendo más cárcel para las personas que delinquen. Inclusive pidiendo que inclusive se detenga a todas aquellas personas que ya hay sospechas de que están en actividades ilícitas. En un reciente informe sobre derechos humanos que sacó que le envió a la Embajada de los Estados Unidos al secretario de Estado de los Estados Unidos para que reporte al Congreso de los Estados Unidos la situación de los derechos humanos en Costa Rica, hablaban que había un hacinamiento de un 12% en las cárceles costarricenses. Las cárceles no las administra el Poder Judicial, sino que son administradas por el Poder Ejecutivo, por el Ministerio de Justicia. ¿Desde hace cuánto venimos nosotros padeciendo el desarrollo de infraestructura carcelaria? Porque aquí solo se habla de infraestructura vial, se nos olvida que se requieren más escuelas, más hospitales y hasta más cárceles. Si estamos queriendo hacer leyes más duras, más rígidas, algunos hablan de no ser tan garantistas, de meter más gente a la cárcel desde que está como sospechoso, bueno, eso nos va a obligar a tener más infraestructura. El presidente de la República y el ministro de Seguridad son los que más reclaman cuando los jueces, ya sea por pruebas o porque no encuentran el daño o la denuncia que se hace sobre un imputado, no encuentran motivos para dejarlos en cárcel. Hoy se está pidiendo que no sean tan permisibles. Bueno, pero no tenemos capacidad. Yo no veo que tampoco el actual ministro de Justicia participe en las conferencias de prensa o participe en eventos diciendo que se está aumentando la infraestructura carcelaria, que se están a construir más cárceles, que se está diseñando planos para nuevas cárceles. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Cómo si tenemos una población que se excede en un 12% en las cárceles actuales, con un problema de seguridad que viene en aumento, que no se necesita ser sabio para imaginar que se van a requerir más cárceles? ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, mira, no estamos bien. Desde hace muchísimo tiempo tenemos sobrepoblación carcelaria y además hay un tema muy importante. Políticamente no es rentable para el político invertir en temas de cárceles. Incluso decirle a una comunidad, vamos a montar una cárcel en este sector, significa tener ahí al pueblo en las calles y la gente protestando. Pasa exactamente igual que con los temas de los rellenos sanitarios o de la basura. Nadie lo quiere. Todo el mundo quiere que le saquen la gente mala de la calle. Todo el mundo quiere que le saquen la basura de la casa, pero nadie quiere recibirlo, ¿verdad? En el caso de Costa Rica tenemos que ser realistas y con base en las expectativas de crecimiento de la población, con base en los índices de crecimiento de la violencia en el país, Costa Rica necesitaría tener lo más pronto posible alrededor de unos entre 18.500 a 20.000 espacios carcelarios. Y yo diría que ese sería el número tope, porque si nosotros superamos esa cifra es que hemos fracasado totalmente en el sistema
penal, en el sistema penitenciario y en el sistema de seguridad, porque entonces habríamos claudicado, como ha pasado en muchos lugares del planeta, incluso en algunos lugares de los Estados Unidos, en algunos estados, donde lo que hace es que se construyen cárceles cada vez más sofisticadas, más grandes, para contener a mayor cantidad de gente, porque no han hecho ninguna labor para darle vuelta a los temas sociales y lograr una efectiva prevención y una educación que permita que la gente se oriente hacia otras cosas que no sean la delincuencia. Entonces, Costa Rica está en un punto donde los políticos, a nivel de partidos políticos, a nivel de las instituciones, a nivel de la Asamblea Legislativa, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, necesitan trazar o establecer alguna política de Estado a mediano y largo plazo. Yo diría que por lo menos de aquí al 2040 deberíamos tener una política en materia penitenciaria y de seguridad que tratemos de llegar al año 2030, 35 y 40 con ciertos éxitos y ciertos logros. De lo contrario, vamos a perder el país. Eso va a ser terrible. Nosotros, hoy por hoy, el hacinamiento carcelario permite también que de repente se tramiten a veces salidas intempestivas de personas que solo han cumplido la mitad o el tercio de la pena y que no deberían estar afuera, porque además se dan situaciones muy interesantes. No se toma en consideración el daño causado a la víctima o a la familia de la víctima. Se toman en consideración de repente únicamente la conducta de la persona dentro del sistema penitenciario, y eso es sumamente delicado, sumamente delicado. Por ejemplo, los agresores sexuales, que los hay en todos los niveles de la sociedad, dentro de la cárcel, suelen tener muy buen comportamiento y son muy cooperativos y trabajadores. ¿Por qué? Porque el objeto de sus deseos, la causa de que ellos delincan, es básicamente que en el sistema no hay mujeres, o sea, ni hay niños. Entonces se comportan además con cierto temor y se comportan de manera muy, muy cooperativa. Y entonces eso hace que obtengan beneficios muy rápido y los sueltan y van a la calle, y cuando están en la calle otra vez vuelven a delinquir, y hay un alto nivel de reincidencia entre agresores sexuales. Entonces, es necesario sentarse y dejar de lado los temas de la política y de los partidos y ser realistas, y con la Constitución en la mano y los principios constitucionales, elaborar una serie de políticas en materia penitenciaria, en materia criminal, en materia de justicia penal, porque también requerimos una profunda revisión. Y ahí juega un rol muy importante el Ministerio de Justicia, porque el encargado de mantener una relación fluida con el Poder Judicial es básicamente el Ministro de Justicia. Inclusive el ministro de Justicia viene a ser una especie de abogado privado del presidente de la República, aún más que el procurador, porque normalmente el presidente de turno no ha nombrado al procurador, no es persona de su confianza. Y la Procuraduría tiene ciertos principios de autonomía absoluta cuando da dictámenes, etcétera. Mientras que el ministro de Justicia, de ahí la importancia de que sea un jurista, una persona que conozca derecho, que no sea sencillamente un abogado, tenga la capacidad de poder dialogar con la Corte Plena, explicarle al presidente, ser un apoyo del Ministerio de la Presidencia, negociar con la Comisión de Jurídicos o con las comisiones que ven temas jurídicos en la Asamblea Legislativa, porque en la medida en que se dialogue y se negocie, se va a poder racionalizar el enorme cuerpo de leyes que tenemos en este país, a veces excesivo, y se van a ir encontrando las soluciones a muchos problemas. Un problema grave que tenemos en materia legislativa, Claudio, es que aquí los diputados aprueban una ley, pero no dicen de dónde van a salir los recursos para implementar esa ley. Entonces, la ley puede ser muy bonita, muy interesante, pero si yo no tengo el contenido económico que me lo tiene que facilitar el presupuesto nacional y el ministro de Hacienda me va a decir si hay o no hay plata, de nada sirve que yo haga la ley. Eso decía don Randall Zúñiga en el programa de Noche Sin Tregua en relación a que les han cargado en el OIJ con nuevas leyes a muchas investigaciones de los desaparecidos. Hacía referencia a que en muchas ocasiones hay gente que por problemas en la casa se van, pero no es que están desaparecidos, sencillamente perdieron relación con la familia, y que los ponen a buscar a mucha gente en esas condiciones. El tema de la ley con la protección animal, y que no les generan recursos. Pero el tema de las cárceles, te lo quiero plantear de nuevo, porque yo veo que hay una gran intención, y oyéndote a vos ahora también,
en el sentido de que no podemos ser tan permisivos en las garantías para aquellas personas que están delinquiendo. Pero yo me pongo en las posiciones de los jueces. ¿Qué pasaría si mucha de la gente, si se cambia la ley, como se está planteando, de que sea más rígido, más fuerte la ley para que aquellas personas que delinquen vayan a prisión preventiva, que no se les suelte con tanta facilidad? Y si tenemos problemas con la cantidad de gente hoy por hoy en las cárceles costarricenses, pues el tema todavía se complica más si no hay un proyecto para generar nueva infraestructura carcelaria. No sé, tal vez sería interesante, no sé si vos manejas el dato de cuántas cárceles hay en nuestro país y cuál fue la última que se construyó y desde cuándo no construimos una nueva cárcel. Mira, en estos momentos el dato exacto de cuántas están en funcionamiento no lo sé, porque algunas de la época en que yo estuve cerraron, algunas como la de Heredia, etcétera. Lo último que se ha construido es lo que se llama el proyecto de terrazas en el complejo de la Reforma, que tiene varios ámbitos en la Reforma, y que básicamente fue pensado como un lugar para tener población que requiera una contención baja o mediana. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al tipo o al perfil que tiene el privado de libertad, vos vas a tener que diseñar también así la estructura donde va a vivir. Porque hay personas de alto nivel de peligrosidad que son capaces de agarrarte. Por ejemplo, a mí me pasó en una oportunidad siendo viceministro, estaba de visita en la Reforma y avisan que se ha caído la pared de un baño. Como yo estaba ahí, me fui a ver qué es lo que había pasado y es muy sencillo. En el baño raspaban la pared y habían empezado a sacarle pedazos de varilla para fabricar armas hechizas, básicamente punzones. Y tenían una habilidad tremenda para mezclar témperas y cosas que les facilitaban o pinturas con lo mismo polvo que habían sacado y el agua y barro, y volvían a repellar la pared que parecía que no había pasado nada absolutamente ahí. Y a esa pared le habían sacado tanta varilla que era como quitarle el esqueleto a un cuerpo humano, sencillamente se Claro, vino por al suelo. supuesto. Y no fue la única, pasaba muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que vos tenés que, dependiendo del nivel de peligrosidad que tenga el privado de libertad, así tiene que ser el diseño de la cárcel. Después, aquí en Costa Rica necesitamos una revisión profunda de todo lo que son los delitos, porque hay delitos que son obsoletos, que sencillamente ya deberían eliminarse de los códigos y de las leyes, y hay otras conductas que habría que revisar. Sí te voy a decir una cosa, Claudio, en mi experiencia personal, porque yo trabajé en seguridad, trabajé con policía, trabajé con el ILANUD, trabajé con policías federales en Sudamérica y en temas de narcotráfico también es donde empezaban las situaciones fuertes, ¿verdad? Con los primeros carteles de la droga en Colombia. Y sí te voy a decir una cosa, aumentar las penas no va a solucionar el problema, porque la persona que delinque no anda con el código en la mano revisando cuánto le va a tocar. El que delinque lo hace primero porque cree que no lo van a capturar. Así que no le importa si son 5, 10, 15 o 20 años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí es importante, considero yo, de que se requiere un debate profundo en Costa Rica sobre la forma en que queremos encarar, siempre respetando los principios constitucionales y las convenciones internacionales que hemos suscrito y que nos obligan a ciertas conductas, pero nosotros no estamos brindando una resocialización. Y si lo que queremos es castigar a las personas, tenemos que hacer también una revisión de cómo vamos a manejar ciertos, como el año carcelario, los beneficios carcelarios, el tercio de la pena, el medio de la pena, etcétera, ¿verdad? Y hay que buscar también alternativas a la prisión para muchas personas que delinquen. Ciertos individuos que por situaciones sociales muy complejas o situaciones familiares se ven involucrados en delitos de alto perfil, pero que en realidad no son delincuentes, pero ir a cumplir una condena a la cárcel puede terminar convirtiéndolos en caldo de cultivo para que sean delincuentes luego habituales. Es un tema sumamente complejo y no se ha debatido lo suficiente, porque a la hora de llegada a nadie le interesa decir vamos a construir una cárcel en la zona sur o en el Pacífico. No, la gente lo que quiere son escuelas, hospitales, y por supuesto que uno lo entiende, pero el Estado es un todo y se necesita atender todas las áreas. Y el nivel del avance de la democracia y el nivel de los derechos ciudadanos, uno lo mide en un país por la forma en que trata a la gente
más desatendida, que son los niños, los ancianos y los privados de libertad. Eso definitivamente. Así es. Bueno, Walter, agradecerte como siempre la gentileza de atendernos y aclararnos muchas dudas y muchos temas que con frecuencia muchos no dominamos. Muy amable. Muchas gracias a vos, Claudio, un placer. Saludos a todos los que nos oyen. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos el lunes al ser las 10. Aquí Café Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.